Gracias, queridos amigos, bienvenidos. ¿Cómo están todos ustedes? Una vez más, el lunes comenzamos semanita. El Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico agradece su presencia al programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. Como todos nuestros lunes, queridos amigos, catedráticos de INADEC, nuestros catedráticos de la Universidad de INADEC nos acompañan y nos traen temas específicos muy, a veces polémicos, pero sobre todo importantes para el pueblo en general, para el público en general, para los alumnos que nos miran, pero para aprender de su mano. Hoy no es la excepción, queridos amigos, tenemos un tema interesantísimo y con nosotros está el doctor Clemente Alejandro Hernández González, con licenciatura en Derecho por la Benemérita Universidad de Guadalajara, doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra gloriosa UNAM, en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, con doctorado en Derecho Penal en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, maestría en Ciencias Penales en el Colegio Español de la Ciudad de México, con una especialidad en Medicina Forense en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, con una especialidad en Criminalística de Campo en la Academia Mexicana de Ciencias Forenses AC, con un diplomado en Psicopedagogía de la Educación en el Colegio de Maestros Normalistas del Estado de Jalisco, un diplomado en Competencias Docentes en la CU Guadalajara La Mar, seminario sobre reformas al juicio de amparo, el Colegio de Especialistas en Derecho de Amparo del Jalisco, Mariano Azuela Rivera, como catedrático en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México en seminarios de titulación, como catedrático de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla en la unidad de posgrado y como catedrático en la Universidad de La Salle, plantel Hermosillo, Sonora, en la unidad de posgrado, por mencionar un poquito de la trayectoria de nuestro querido maestro, que es uno de nuestros catedráticos de excelencia, y por eso muchas veces les comentamos todos los lunes, el claustro profesoral que tenemos en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico respalda la educación que desde la Universidad de INADEC se imparte. Como se pueden dar cuenta, están a la altura de los mejores del mundo. Gracias por estar con nosotros, doctor. Gracias por aceptar la invitación. Unos temas muy importantes. Bienvenido. Sí, muchas gracias. Bueno, pues agradezco pues esta invitación, que se atrevan a entrarle a estos temas un poquito delicados, que tienen que ver mucho con la política criminal del país, pero también con nuestro Estado de Derecho, ¿no? Agradezco pues a nuestro rector, que amablemente pues siempre nos cobija. El ser egresados de esta misma institución que nos cambió totalmente la vida, bueno, pues nos da esta oportunidad de estar aquí con ustedes. Agradezco, insisto, al doctor Anatolio por esta invitación que nos hace. Muchas gracias. Las detenciones ilegales, la indefensión de un ciudadano común ante una detención ilegal en nuestro país, pareciera ser tema que son de práctica diaria, de práctica común. Es muy interesante. Hace poquito veíamos lo que sucedía, para hablar en el terreno nacional, lo que sucede en Macuspana, Tabasco, ¿no? De repente, digo, de los más relevantes últimamente. ¿Qué sucede con esta situación, doctor querido? Una situación complicada, ¿no? Sí, creo que todos estamos de acuerdo. Lamentablemente nuestro país se encuentra siempre en una transición y bueno, pues todo esto repercute en toda la vida jurídica, económica, social de nuestro país. Y bueno, quisiera iniciar puntualizando que el derecho a la libertad que tenemos consagrado en esta Constitución, pues es de los que tiene mayor valía. Ajá. Desde luego, inclusive con la vida, eso es indiscutible, pero la Constitución, de manera expresa, ha estado defendiendo y garantizando lo que son las libertades en nuestro país, desde luego la libertad personal y de tránsito. Entonces, si me permiten, voy a hacer una lectura aquí muy breve. La libertad es un derecho sustantivo de origen justnaturalista que todos los seres humanos poseen por su sola condición humana, el cual está expresamente reconocido y garantizado por nuestra Constitución. Eso es el punto de partida. Siempre me gusta señalar el punto de partida, porque luego entonces hacemos algunas conjeturas intelectuales que no van acorde a este principio. Es decir, efectivamente la Constitución lo tiene garantizado, pero tiene algunas excepciones. Es decir, privar de la libertad o molestar en la libertad individual de una persona tiene algunas excepciones, pero efectivamente son excepciones. Es decir, no se puede detener a ninguna persona, salvo la primera excepción, una orden de aprehensión. Bueno, esa orden de aprehensión tiene que tener
ciertos requisitos constitucionales, pero además merece una investigación previa. Es decir, que exista una denuncia, una querella, que se desahogue una investigación ante el Ministerio Público con todas sus formalidades más esenciales, y luego entonces solicitar a un juez de control en el nuevo sistema, en el anterior sistema un juez de primera instancia, solicitar una orden de aprehensión. Es decir, la orden de aprehensión es meramente judicial, la tiene que dictar un juez y respetar todos los requisitos del artículo 16 constitucional, precisamente en su párrafo tercero. Eso no nos crea gran confusión. Lo que nos empieza a generar confusión es, entonces, si esa es la primera excepción a la libertad, hay más excepciones. Desde luego que hay más excepciones, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo preparado, por ejemplo, el arresto administrativo por infracciones a los reglamentos de policía y buen gobierno, ¿no? Tenemos arrestos judiciales también, es decir, los códigos procesales establecen que el juez, para conservar la disciplina o para hacer cumplir sus determinaciones, puede girar arrestos, ¿no? Hasta de 36 horas. Hoy nuestro Código Nacional establece inclusive una hipótesis para testigos y peritos de hasta 15 días de arresto, que rebasa lo que dice el 21 constitucional, que los arrestos nada más podrían ser de 36 horas máximo. Pues en el Código Nacional se aventaron este riesgo y esta puntada de hasta 15 días. Esto lo podemos ver. ¿Y esto con base en qué, doctor? Sí, por ejemplo, si ya un testigo, ya un perito fue citado para estar en juicio y no se presenta, lo vuelven a citar y no se presenta, entonces el juez pudiera decretar un arresto hasta por 15 días, cuestión que se me hace en un estado moderno, democrático, garantista, como dicen, que es México. Pues esto es una aberración, ¿no? ¿Para qué van a tener a un testigo o un perito 15 días arrestado? Con que lo presentaran a la audiencia yo creo que sería más que suficiente. Es decir, el Código Nacional, desde mi perspectiva, tiene excesos. Se contrapone un poco exclusivamente eso se contrapone contra el nuevo juicio, el nuevo sistema que se implementa en el 2008, cuando se trata de la prisión preventiva, por momentos dejarla un poco de lado, ¿no? Sí, la oficiosa. Eso es muy importante lo que nos señalas, porque precisamente es lo que se pretende y es lo que nos vendieron como gobernados. Un derecho garantista, un proceso donde la víctima y el ofendido, el acusado van a tener una serie de garantías, un equilibrio procesal, una presunción de inocencia. Pero en la realidad estamos viendo nuevamente el inquisitivo disfrazado ahora de un proceso garantista. Eso es lo lamentable, es decir, creemos que todavía, y lo voy a decir con absoluto respeto, hace falta capacitación. Y esto pareciera ser algo ilógico porque tenemos desde el 2008 a la fecha, es decir, 11 años aproximadamente caminando con este tipo de sistema, y todavía estamos hablando que la deficiencia es capacitación de los autores, de los que estamos interviniendo en el proceso. Y hablo desde defensores particulares, defensores públicos, policías, ministerios públicos, jueces, magistrados, y creo que además falta voluntad política, ¿no? Lo vamos a ir viendo un poquito más adelante, y entonces tenemos aquí, por ejemplo, otra de las formas de restringir la libertad, de las excepciones, ya lo comenté, la orden de aprehensión. También se habla de una orden de comparecencia que puede girar el Ministerio Público, que esto lo podemos verificar en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales en su fracción segunda. Bien, también tenemos la orden de arraigo, el caso de urgencia, y netamente nuestro tema principal y en el cual estamos dirigiendo esta charla es la flagrancia. Una vez que ya llegamos a este tema de la flagrancia, bueno, pues quiero comentar que para mí se me hace extraordinariamente lamentable que, si bien dijimos que la libertad es un derecho absoluto, un derecho humano absoluto, irrestringible, salvo ciertas excepciones, como la orden de aprehensión, lo que estamos diciendo, luego le van haciendo más excepciones. Es decir, hoy estamos hablando de detenciones sin mandamiento de autoridad. Es decir, sin que lo ordene una autoridad se puede dar una detención. Sí, es la excepción de la excepción de la excepción. Es decir, en caso de flagrancia, lo que se le llama así. Bueno, esta figura de la flagrancia ha generado tal expectativa,
tantas interpretaciones, tanta problemática, que el constituyente permanente en el 2008, con esta reforma del 18 de junio, prefirió desaparecer esa palabra del párrafo quinto. Y nos lo vendieron como un derecho garantista. Antes de esa reforma, ese artículo 16 establecía que cualquier persona puede detener a otra en flagrante delito, y ahí utilizaba el concepto de la flagrancia. En la reforma del 2008 perdimos ese concepto, ya no se encuentra hoy en el párrafo quinto del artículo 16, y entonces, pero lo vemos ampliado, es decir, ya nos marca dos hipótesis. Sí, desapareció la palabra para efecto de darle entrada a una segunda hipótesis que la doctrina y la jurisprudencia la ha venido manejando como la flagrancia o cuasi flagrancia en estricto sentido. Es decir, el párrafo quinto maneja dos hipótesis. Primera, la flagrancia pura, es decir, perdón la expresión, pero es como la más la identificamos, que agarren al individuo, lo sorprendan con las manos en la masa. Bueno, ahí estamos hablando de plena certeza, pues lo estamos viendo, lo estamos sorprendiendo y tenemos la oportunidad de detenerlo. Bueno, ahí se da la flagrancia. Fuera de ese concepto, ya no estamos hablando de flagrancia. Podemos estar hablando de otras figuras jurídicas procesales, pero no de la flagrancia. La segunda hipótesis que maneja este párrafo quinto del artículo 16 constitucional es la cuasi flagrancia, es decir, que si bien es cierto, no lo pudimos agarrar en el momento de estarlo cometiendo, sí lo sorprendimos en el momento, pero por alguna circunstancia de espacio, de distancia, no lo pudimos haber detenido en ese preciso momento y el individuo se da la huida. Y entonces ahí estamos en esa segunda hipótesis. Existe una huida, hay una persecución, se exige que esa persecución sea material e ininterrumpida, que vamos a hablar de lo material por lo de las cuestiones de las cámaras, que esa no es una persecución material, con todo el respeto del mundo para los que lo piensan así, pero bueno, se da esta huida, hay una persecución material, es decir, lo están siguiendo y no lo pierden de vista, es decir, ininterrumpida. Eso quiere decir, no lo he perdido de vista y se logra su detención. Pero bueno, luego lo pierden de vista y detienen a otro para llevar a alguien más. Ese es el problema. A veces nuestro sistema pareciera ser que por algunos malos entendidos de la política criminal que maneja nuestro país, parece ser que lo que quieren es no saber quién fue, sino quién la va a pagar. Así es. Y entonces empezamos a caer en excesos o en tentaciones de fabricar delitos y delincuentes. Y creo que nuestro sistema garantista no debe de dar para eso, ¿no? Nos dice en este primer párrafo, para ir puntito por puntito, toda detención del índole que sea debe llevar una orden por escrito de un juez. Exactamente. Esa es la regla general. Esa la primera regla, vamos a decir. Exacto, el primer para nivel. Ir puntualizando, sí. Ese es el primer nivel, ¿no? Pero hay excepciones. Ya dijimos que esa es la primera excepción, así es. Pero de esa excepción hay otras excepciones. Es decir, puede haber, que no es cuestión procesal penal, pero bueno, un arresto administrativo por alguna infracción a un reglamento. Como los del Torito que vienen un poco alcoholizados, bueno, ahí hay un arresto. Exacto. Ese es de tipo administrativo. Pero son específicas. Sí, son muy específicas. Pero hablando ya de la excepción al orden de aprehensión, tenemos los casos de urgencia o los casos de flagrancia. Y en esos, sí, ya no se necesita una orden judicial. Vamos a entrar al tema de la urgencia, que no es el tema principal, pero es de alguna manera elíptico en este tema. Y bueno, vamos a puntualizar, ese sí requiere una orden de una autoridad, pero es de una autoridad como lo es el Ministerio Público. El Ministerio Público sí, la Constitución le da facultades, en el párrafo sexto del artículo 16, le da facultades para que en casos excepcionales, tratándose de delitos que se conocen como graves hoy de prisión preventiva oficiosa, pueda, bajo su responsabilidad, ordenar una detención, pero debe ser por escrito, como bien lo señala el artículo 16. Toda autoridad tiene la obligación de fundar y motivar y hacer una orden por escrito. Entonces ya tenemos dos clases de disposiciones, la disposición de una orden judicial, como es la orden de aprehensión, o una orden ministerial, que sería el caso de urgencia, pero son casos extremos, casos sumamente extremos. El tercer caso, que es la excepción a estas dos, que estas sí son con mandamiento de autoridad, judicial o ministerial, la siguiente excepción es la flagrancia. Ahí no se requiere una orden. ¿Por qué? Porque no hay tiempo. Entonces lo están agarrando en el momento de estar cometiendo el delito, bueno, pues se detiene y se pone inmediatamente a disposición de la autoridad. Y aquí tenemos elementos sumamente esenciales,
que no quiero que los perdamos de vista porque los vamos a retomar. El hecho de poder detener a una persona en el momento de estarlo cometiendo nos da certeza de que esa persona es probablemente responsable y en su momento quizá responsable. Presuntos, ¿no? Como Presunto, se les llama, para los presuntos. no caer en alguna imprecisión. Bien, pero además de darnos esa certeza, nos da certeza en cuanto a cuestión de modo, lugar, tiempo, es decir, lo estamos agarrando en el momento de estarlo cometiendo, en el lugar donde se está cometiendo el delito. Eso nos da mucha certeza de que esa persona está implicado en ese probable delito. Pero ¿cómo lograr esa certeza, doctor querido, cuando la mayoría de las veces los agentes policiales o judiciales hablan de flagrancia, cuando ellos no estaban ahí, pero alguien más se los está comentando? Sin embargo, al momento de hacer la entrevista, de transcribir, ellos asumen como si estuvieron en el momento y en el mismo acto y fueron presenciales. ¿Por qué sucede esto? Eso puede faltar al debido proceso. Sí, eso es muy lamentable y qué bueno que tú lo señalas y que te surge la inquietud y no lo dije yo. Es decir, mi postura es que el 85% de las detenciones se dan bajo estas figuras que están fabricadas, es decir, efectivamente no lo agarré en el momento porque a mí me hablaron por teléfono a una comandancia de policía, la comandancia de policía pasa el reporte a un radio de comunicación, que es la que lo traen las patrullas o los policías, se le avisa a las patrullas y obviamente posteriormente llegan. Ya no hay flagrancia. No. Entonces, y entonces se tergiversa y aquí, perdóneme que lo interrumpí, doctor, sucede la otra parte. El contubernio que hay entre policías y delincuencia organizada o bandas, y entonces se vinculan o se les dice estaba en flagrancia cuando los malhechores son los que están propiciando un acto para cometer extorsiones y demás. Eso está sucediendo en la Ciudad de México y en todo el país. Lamentablemente es una preocupación de todo el país y a veces por esta preocupación de dar resultados a estas instituciones policiales, ¿aumentar estadísticas? Sí, no les dan, exactamente, no les dan la capacitación de vida y lo que nos hemos convertido es en un gobierno de instituciones de estadísticas. No me importa saber si fue legal o no, a mí dame estadísticas, cuántos detuviste y además hay unos bonos. Exacto. La importancia del primer respondiente, doctor, sí, que es la capacitación de ellos. Sí, tiene que ser una capacitación, se habla de una capacitación, yo la he criticado porque digo, no debe ser continua. Debe ser permanente. A un agente de policía que está constantemente en la calle, bueno, pues hay que estarle dando una serie de adiestramientos, de ponerlo en contacto con lo que son la Comisión de Derechos Humanos, que vengan tratadistas, que les expliquen de qué se trata, porque ellos precisamente están en la calle teniendo que tomar decisiones. Y como bien decimos, bueno, se logran las detenciones por un señalamiento. Sí, pero ya no hubo flagrancia. Además, no hubo una persecución material ininterrumpida, ellos llegaron después, cuando Exacto. A lo mejor ya por ahí alguien los detuvo, porque decían, y así sucede, a ver las características, una persona de sexo masculino, pantalón de mezclilla, playera blanca. Y si ahorita nos asomamos a la ventana, sí, cuando menos encontraremos 10 personas con esas características. Y entonces a esos 10 los tuviéramos que detener porque hay un señalamiento. Sí, ojo, no perdamos de vista que ahí ya perdimos la certeza. Así es. ¿Por qué? Porque no se dio la detención en el momento ni en el lugar. Ya estamos hablando de dos elementos característicos que están dando en un lugar diferente y en un tiempo diferente. Oiga, pero fueron unos segundos, fueron unos minutos. Es que eso puede cambiar la historia, ¿no? Y entonces me han criticado y me dicen, oye, pero entonces lo que tú quieres es que no se les detenga, que haya impunidad. No. Lo que merece es una investigación policial, científica, sería para poder acreditarle a una persona su probable responsabilidad y poderlo molestar en su persona, en su libertad o en su momento lograr una privación de libertad. Entonces, tenemos esos dos hipótesis que sí se puede dar si posteriormente a la comisión del delito y que fue sorprendido cometiendo el delito, huye y le damos una persecución material interrumpida, estamos hablando de la cuasi flagrancia. Figura que nace constitucionalmente, vamos en esta época moderna, a partir del 2008. Nos lo vendieron como que
era garantista, pero luego entonces parece ser que están ampliando este margen de cómo podemos detener a una persona, ya no nada más en el momento, sino también en una persecución, que bueno, ahí se dan miles de circunstancias, ¿no? Y en esa ampliación parece que nos regresamos al sistema pasado. Parece que lo estamos siendo más inquisitivo que garantista, pero solo los especialistas y los doctrinistas son los que aportan estas críticas, pero, es decir, la academia, sin embargo, no permea a las autoridades que tienen que tomar estas decisiones y verdaderamente hacer de México un Estado de Derecho porque el chip no se cambia, doctor. Por aquí yo encontré: es ilegal toda detención que no se realiza en caso de supuesta flagrancia o caso urgente debidamente autorizado por la autoridad competente. Lo que nos decía, lo que a su vez conlleva la exclusión de pruebas que directa o indirectamente se hayan obtenido de esta por carecer de valor probatorio. Bien, qué bueno que traemos tus apuntes. Me da mucho Me gusto ponen que estudiado, estés interesada en el tema, y es precisamente la parte que para mí se me hace más importante. Exacto. Voy a dejarlo un poquitito a un lado nada más para precisar que de forma lamentable, no obstante que el párrafo quinto del artículo 16, insisto, nada más trae dos hipótesis, flagrancia y cuasi flagrancia, el Código Nacional en el artículo 146 establece, cuando menos en principio, tres hipótesis. Es decir, ¿de dónde sacaron la siguiente hipótesis? Ajá. Es decir, ¿De dónde? ya estamos hablando... ¿El as bajo la manga? Que la libertad es un derecho universal, es un derecho humano, es el principio. Hay excepciones, sí, la orden de aprehensión. Hay excepciones, sí, el caso de urgencia. Hay excepciones, sí, bueno, la flagrancia. Hay excepciones, sí, la cuasiflagrancia. Pero entonces el Código Nacional ahora habla de una flagrancia equiparada. Ay, caramba, ¿qué quiere decir? No es flagrancia, en pero cristiano, se parece, por favor. ¿verdad? Sí. O sea, dice, eso es lo equiparado. No es flagrancia, sí, lo acepto. Pero medio se parece, sí, pero ya no hay certeza. Ya no hay esa certidumbre jurídica que ese individuo cometió el delito, es decir, por un señalamiento. No quiero ser lastimoso, soy muy respetuoso de la situación, nada más voy a hacer aquí un punto crítico en un caso que está en los medios ahorita, ¿no? Porque hablar de casos hipotéticos y de pizarrón es muy sencillo. Claro. Pero hablar de lo que está sucediendo y de lo que la gente ya tiene algo de información, pongo el ejemplo de los policías de Azcapotzalco que fueron señalados de haber abusado sexualmente de una menor, ¿no? Bien. Y que eso derramó en todo lo que vimos en los últimos días. Imagínese el impacto que tiene el tema que hoy estamos platicando. Es sumamente delicado. Yo lo voy a decir con mucho respeto a las autoridades, a las víctimas, inclusive a los que están en este momento como señalados. No defiendo absolutamente a nadie. Soy un crítico académico nada más. Y entonces yo pregunto, ¿hubo flagrancia en la detención de los policías? No los detuvieron en el momento. ¿Los detuvieron en la huida? Tampoco, nunca huyeron, siguieron con sus labores. ¿Dónde fueron entonces detenidos? ¿Dónde les dijeron que no podían irse a sus casas al término de sus labores? Fue la misma Secretaría de Seguridad Ciudadana la que les dice, momento jóvenes, no pueden retirarse, están a disposición ahorita de las autoridades de aquí de la Secretaría. Y hacen una detención arbitraria, después de horas de haber sucedido. ¿Por qué? Porque hay una denuncia, sí. No digo que se dejen estar en indefensión a las víctimas, que no se les apoye, sí, pero que inicien el procedimiento, una denuncia formal ante el Ministerio Público y que el Ministerio Público empiece a involucrarse, empiece a generar una carpeta de investigación, a llamar a peritos, etcétera, o sea, hacer toda una investigación y luego entonces, que tenga los elementos suficientes, solicitar al juez una orden de aprehensión, o si se trata de un caso urgente que lo permite la Constitución y el Código Nacional, bueno, entonces que bajo su responsabilidad el Ministerio Público, diciendo y argumentando, fundando y motivando que es un caso urgente, entonces ordenar su detención. Pero de otra manera, ¿cómo? Sin embargo, lo estamos viendo que fueron detenidos. Probablemente aquí alguna autoridad va a decir, no, abogado, creo que estás confundido, no estaban detenidos. Bueno, yo les pregunto, ¿se pudieron ir a su casa después del término de su labor? No. Pónganle entonces el nombre que ustedes quieran, pero estaban molestados en su libertad, es decir, su libertad ya estaba restringida, con la denominación que le quieran encontrar, pero ellos no pudieron irse a la casa y estaban sujetos a una investigación. Pasó lo mismo hace poquito en la FGR. Pasó exactamente lo mismo. Y eso yo me enteré de puertas adentro. O sea, llegaron a una situación completamente diferente y además, no, están detenidos por esto. O sea, algo como eso, perdón, yo les dije, fue una sopa de su propio chocolate. Es algo como lo que están haciendo todos los días.
los llamados chivos expiatorios. Si ¿Pero eso, por qué? si eso hacen las instituciones Hacia con sus adentro. elementos, Exacto. ¿qué idea va a quedar en la familia de esos elementos del Estado de Derecho? ¿Qué va a quedar en la idea de ellos como servidores públicos? ¿Cómo van a seguir enfrentando a la delincuencia cuando la misma institución, por cuestiones muy respetables que puedan ser de cuestiones políticas, cuestiones sociales, etcétera, etcétera, dejan a un lado o al margen las disposiciones constitucionales? Y entonces les aplican esta de la flagrancia equiparada. Sí, sí, efectivamente, mira, no los detuvimos en el momento ni en el lugar. No hubo tampoco una persecución material ininterrumpida, la cuasi flagrancia, pero hay un señalamiento. Pero hay un señalamiento, pero a final de cuentas una denuncia que no se llevó completamente a cabo. Y mientras ya se cometió el acto de autoridad que les generó molestia. Además, si eso vimos en la glorieta de Insurgentes, lo que sucedió, imagínense si estas feministas tuvieran oportunidad de conocer la identidad de los policías o de sus familias. Y no nada más eso, doctor. Aquí está la otra parte, donde sujetos, hablando de los policías y demás, que son investigados o que son, que quedan inmersos dentro de un problema de esta naturaleza, son dados de baja y ya no pueden volver a tener un trabajo dentro de ninguna corporación. Yo creo que es mucho más grave de lo que se plantea y nada más estamos mirando una parte. Y a veces nos critican porque dicen, es que defienden a los delincuentes. No, es que si no están bien argumentado, si no está bien investigado, si no está bien implementado, pues obviamente los académicos, ustedes van a decir, esto está mal hecho, y tienen que señalarlo porque es su obligación señalarlo, ¿no? Como Sí, académicos. por eso es importante que el académico tenga siempre el acceso al litigio, es decir, al problema real. No nos quedemos en el escritorio haciendo teorías y postulando estas cuestiones. No, no, vámonos a la práctica. Y entonces de lo de la práctica lo traemos a la academia y viceversa, y se vuelve una sinergia que al alumno lo nutre muchísimo, porque le estamos trayendo, no caso de hace 15 años, por ejemplo, la muerte del cardenal allá en Guadalajara, de Juan Jesús Posada. No. Estamos hablando de un caso que tiene en los medios cuando menos 15 días. Así es. Entonces, sumamente actual de qué es lo que está sucediendo en nuestro país. Entonces, logran detener a estos policías en sus oficinas, están a disposición de asuntos internos, y hasta donde tengo entendido lo que procedería según la Constitución, porque dice, cualquier persona puede detener en flagrancia o puede tener en el momento de estar cometiendo el delito o inmediatamente después a los presuntos. Bueno, ¿y cuál es la obligación de la autoridad? En este caso, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, bueno, ya los tenía ahí retenidos o detenidos, y su obligación, conforme a este párrafo quinto, es ponerlos inmediatamente a disposición del Ministerio Público. Hicimos, ¿qué compromiso para el Ministerio Público? Recibir unos detenidos así y con toda la cuestión que se está manejando en los medios, ¿qué tendría que hacer el Ministerio Público? Bueno, el artículo 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales le da facultades para analizar si esa detención fue bajo las condiciones constitucionales y legales. Y si no lo fue, no hay de otra. Tendría que determinar inmediatamente su libertad y no tenerlos ahí retenidos. Ahí sí podemos hablar de una retención que regula el párrafo 10º del artículo 16. El Ministerio Público puede retener a los presuntos por 48 horas, sí, siempre y cuando su detención hubiera sido legal. Lamentablemente. Yo le puedo decir por experiencia propia, porque viví una experiencia lamentable, y yo le puedo decir por experiencia propia que así que se pasan por el arco del triunfo las leyes, porque esas 48 horas, dicen, pues, con el cinismo en la cara, dicen, es que tengo 48 horas, o sea, ¿cómo ves? Sí, está mal entendido. Exacto. Porque la Constitución y las leyes secundarias, en este caso el Código Nacional, dice hasta 48 horas. Así es. O sea, es un término límite. No es que a todos los tengo que tener aquí 48 horas, a ver si me van llegando elementos para investigación, no. Pero ¿qué pasa, doctor? Perdóneme que lo interrumpa, cuando muchas veces ni siquiera es el Ministerio Público quien se carga, aparte de que se erigen como juez, todos allá adentro, ya pasando la puerta del MP, todos ya no saben quién es el ministerio, pero se erigen como jueces, sí, porque ahí mismo sentencian, ahí mismo te condenan y ahí mismo te dicen. Pero ni siquiera son los ministerios públicos, muchas veces son los auxiliares los que se toman esas atribuciones y los que hacen negocios a costa de... Y se lo digo, la experiencia me lo dicta y puedo hablar, yo creo que por eso me pasó eso, porque para poder hablar en primera persona de estas situaciones, es algo lamentable lo que está sucediendo en nuestro país. Mira, esto que estamos ahorita mientras tú y yo platicando y compartiendo con nuestro público,
ahorita están sucediendo en todo el país esto que me estás platicando. Eso no es novedoso, es lamentable. Y que las autoridades no le quieran entrar al tema, ¿no? ¿Se prevé como modus operandi prácticamente? Pues lamentablemente el hecho de que la Constitución esté estableciendo en qué casos excepcionales se puede tener una persona sin mandamiento previo de autoridad, pero que el Código Nacional amplíe esta gama de hipótesis en lo que es la fracción segunda, inciso B, del artículo 146, amplía esta gama y bueno, han comentado tratadistas que se pudieran sacar hasta 80 hipótesis diferentes de la flagrancia equiparada. Entre ellas, por ejemplo, la flagrancia electrónica, la flagrancia virtual, la flagrancia por señalamientos, la flagrancia porque lo encontramos con indicios o con huellas o con objetos del delito. Y cada una de estas que se voy mencionando es una hipótesis diferente. Ajá. Que lo identificó un policía, que lo identificó un testigo, que lo identificó uno de los copartícipes, etcétera, etcétera. Y cada una de estas da miles de hipótesis. Y en esas se meten algunas autoridades para dar lugar a esto. Es decir, estamos perdiendo la certeza jurídica, el equilibrio que debe haber, el respeto a los procedimientos. Por ello nosotros estamos pugnando desde tiempo atrás y hoy con una tesis doctoral que se reforme este artículo 146 y desaparezca la fracción, el inciso B de la fracción segunda. Ajá. Pero no nada más esto, viene algo extraordinariamente grave. El último párrafo del artículo 146 establece que para efectos de la flagrancia equiparada, esta que estamos mencionando, esta última hipótesis, bueno, se entiende que no esté interrumpida, mientras tanto se sigan las labores de investigación. Ay, caramba, entonces si dura un mes de investigación, Ajá. entonces si duran 15 días, si dura una semana, si dura 6 meses, habría entonces todavía flagrancia equiparada. Eso está todavía más grave, es decir, el legislador Y la presunción de secundario. inocencia. ¿Y la presunción de inocencia dónde Desde quedó? los hasta 48 horas se pierde inmediatamente, porque cuando uno traspasa la puerta del Ministerio Público, ahí ya no hay más voz que la de ellos o los La de ellos. policías. Y uno está en un total estado de indefensión. Así es. Muchas veces no saben que estás detenido, o sea, Y no te niegan la dejan información. comunicarte. Exacto. Digo, Y niegan la hay información. distinguidas excepciones, servidores públicos muy respetuosos, pero hay otros que, sí, efectivamente tienes derecho a una llamada. A ver, dame un número de teléfono, ahorita te comunico. Hacen el número, le dan el número de teléfono, levantan un acta, se las dan a firmar de que le están dando su derecho a una ¿A llamada llamada? telefónica. Firma, muy confiado el que está ahí detenido, le pasan la bocina y dicen, ¿y qué crees? Lamentablemente está ocupado. Bueno, más tarde lo hacemos y ya se llevan la constancia de que ya les claro, hicieron el por uso de supuesto. derecho y que lamentablemente estaba Por ocupado. supuesto. Imagínate esa situación, ¿no? Entonces, ¿qué incertidumbre está el detenido? Y a partir de un señalamiento, o a partir de qué, como decimos en el argot vulgar, le sembraron una pistola, le sembraron un indicio, lo detuvieron, oye, ¿y qué le encontraste? Nada. Pues ahí ponle un cuchillo, ahí ponle una navaja, ahí, señora, por favor, saque su cartera y se la vamos a poner en sus pertenencias y usted va a decir, sí, me la quito. Y entonces ya se dedican Claro, a fabricar por supuesto. esa flagrancia, Por ¿no? supuesto. Pero estamos, insisto, en la flagrancia equiparada, que no tiene génesis constitucional, es decir, está fuera. Esto no lo digo yo, ya lo ha dicho la Corte Interamericana, ya lo han dicho organizaciones internacionales, que cómo México está tan retrógrado en esto. Sin embargo, hasta ahora he visto ya muy seria una iniciativa de reforma a este párrafo por el grupo parlamentario de Morena. Yo soy apartidista, afortunadamente, como académico, pero me llama la atención que ya están tomando en cuenta esta pugna que venimos haciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues sé que esto es sumamente delicado, reitero mis respetos a las víctimas, reitero mi respeto a los ofendidos, a las instituciones, pero lo único que pretendemos es que haya un equilibrio procesal, que haya una presunción de inocencia, o sea, que todo esto que dice la Constitución sea una realidad para el gobernado. Lamentablemente no. Lamentablemente. Hay un tema en los medios que, gracias ingeniero por traérnoslo a la mente, este tema de los policías, doctor querido, estos policías que agarran a un chico, le quitan tarjetas, le quitan todo, le quitan hasta sus cosas,
y los que se dan a la tarea de la persecución y de buscar a la patrulla y a los policías es la misma familia, y graban todo esto y lo suben a las redes sociales, les encuentran las tarjetas, les encuentran las pertenencias, les encuentran las cosas, y cómo se dan cuenta por las mismas tarjetas del joven que anduvieron en diferentes cajeros sacando. ¿Qué pasa en situaciones como estas? Porque digo, de por sí tenemos desconfianza en la policía, con situaciones como estas, y que el público, el pueblo, las personas tengan que hacer el trabajo de lo que tuvieran que hacer otros policías, y subirlo a las redes para que pueda tener peso, no jurídico, pero por lo menos en la sociedad. ¿Por qué llegamos a esto? Bien, en esta evolución de la sociedad y con la tecnología, ya el ciudadano, el gobernador, tiene a la mano estas alternativas. Entonces son buenísimas. Pareciera ser que la autoridad atiende más una denuncia en redes sociales que una denuncia que se presenta directamente ante las autoridades, ¿no? Vamos ante la autoridad a querer presentar una denuncia y nos piden miles y miles de requisitos, y en ese momento nos dicen, no, eso no es delito. Agote las instancias civiles, mercantiles, otras, es administrativo. O sea, en un chispazo, ellos ya determinan, ya juzgan. Le digo que se erigen en jueces. Pero, esto sucede en redes sociales, tiene un impacto, entonces sí le vamos a hacer caso, ¿no? Aquí este planteamiento de esta hipótesis que me haces, no conozco el caso a profundidad, no tengo los elementos suficientes para opinar en concreto, pero de las pinceladas que nos haces favor de darnos es, bueno, ¿qué haríamos como autoridad si nos llega una detención de esa manera, un caso de esta naturaleza, ¿no? Yo diría como autoridad, presenten su denuncia, formalicen su denuncia, se va a abrir una carpeta de investigación. Una vez que se desahogue esa carpeta de investigación, vamos a ver si hay condiciones constitucionales y legales para solicitar a un juez la aprehensión de estos policías. Teniendo como elemento probatorio un video, ¿puede funcionar? ¿Puede quedar como elemento? ¿O como fue tomado de cierta manera, no cuenta como una prueba? Bien, había que entrarle a todo ese tema de la prueba, y además de las periciales, ahora que están tan avanzadas. Los ingenieros en comunicación, en informática, pudieran en un momento dado opinar si ese video fue alterado o no, pero desde luego que como dato de prueba o aportarlo, es que estaba en vivo. Significación. Imagínense, es una situación que la transmiten en vivo y obligan a los policías a sacar de su cajuela, de su patrulla, todo lo que le habían quitado al joven. Sí. O sea, pero esa investigación la hicieron los familiares rastreando por dónde iban y cómo eran. O sea, es una situación bastante bizarra, desafortunada, ¿no? Bizarra como de justicia en nuestro país, sí. Pero sin embargo está sucediendo. Ahora en lo frío lo pensaríamos, ya fríamente lo pensamos, ¿qué riesgo corrió la familia? Exacto. A estar persiguiendo policías que están armados y que se sienten amedrentados, o sea, qué riesgo tan grande. Lamentablemente hemos estado cayendo en esa situación de que la gente ya no cree en las autoridades. El gobernador ya no cree en las autoridades, sabe que si los va a denunciar los van a proteger o van a tergiversar todo, y entonces prefiere tomarse la justicia por su propia mano. Cuestión que está prohibida por nuestra Constitución, y nosotros académicos, abogados, juristas, no debemos de propiciar eso, al contrario, o sea, no, sí, acudir a las autoridades, a veces no tenemos la respuesta correcta, pero eso no nos justifica que tomemos la justicia por nuestra propia mano. Sí, efectivamente, tomar los videos y eso se me hace magnífico, y tener un enlace con las autoridades, un contacto inmediato para que tomen cartas en el asunto. Aquí tendría yo que ver los videos, a lo mejor criticar si efectivamente los videos están en el momento que le está quitando las cosas al muchacho. Si no, de cualquier manera diera lugar a una investigación. Claro. Y entonces, como son elementos de una corporación policíaca, bueno, pues los van a tener ahí a la mano. Si hay necesidad de que vayan a declarar o vayan a aportar alguna prueba, inclusive de defenderse, pues se va a hacer. Porque estamos en una cuestión civilizada. Hoy estamos viendo que suceden en las calles. Por un pequeño accidente de tránsito estamos viendo cómo sacan un objeto contundente y desbaratan un carro. Se están haciendo justicia por su propia mano. Estamos viendo linchamientos, porque la autoridad parece ser que no responde a la necesidad social. Eso es extraordinario. En Zumpango hace 15 días vimos cómo le cortaron las manos a 4 o 6. ¿Sí? La gente, y aquello de Fuente, ¿quién fue? Fuente Ovejuna, señor. Entonces, se está regresando a esa situación. Yo compartí por ahí
con las reservas del caso en mis redes sociales, esa situación acaba de pasar en Zumpango, y están pasando otras situaciones, doctor querido, en las tiendas departamentales. En las tiendas departamentales, los llamados farderos, pero son bandas tremendas. Entonces, si agarran a uno, llegan como jauría, perdón por mi expresión, pero llegan como jauría a los otros a defenderlos, y parece que la policía le teme a las bandas y no se hace nada. Entonces rompen, roban, destrozan, pero no puede hacer nadie más nada porque pues no tienen elementos, y los policías o oficiales que cuidan estos lugares pues son corporaciones privadas, entonces no tienen también la capacidad y no tienen la misma posibilidad de actuar como la policía que pertenece a nuestras instituciones. Sí. ¿Qué se puede hacer ahí? Esta postura que nos dices es cotidiana, es sumamente interesante, está sucediendo mientras tú y yo estamos platicando aquí, ¿no? Y seguirá sucediendo, ¿no? Aquí la cosa es regresar a los principios constitucionales y estar hablando que perfectamente el párrafo 5º del 16 constitucional nos dice: cualquier persona puede detener a otra en el momento de estar cometiendo el delito o inmediatamente después. ¿Qué quiere decir? Que no se requiere una autoridad necesariamente que haga la detención. Lo que sí se requiere es que si un ciudadano, un gobernado, hace una detención de esta naturaleza, inmediatamente los ponga a disposición de la autoridad. Pero hemos visto situaciones donde sí se dan las detenciones, vamos a llamarlas así, detenciones ciudadanas o de gobernados, pero en vez de ponerlos inmediatamente a disposición de la autoridad, se los llevan a sus corporaciones privadas o a estas tiendas, al oscurito, y a estarlos interrogando y eso, cuando ellos no tienen facultades de investigación. Hay facultades para que lo detengan, pero inmediatamente ponerlo a disposición de la autoridad más inmediata. Y dice este párrafo 5º, y esta autoridad lo tendría que hacer de igual manera, es decir, inmediatamente a disposición del Ministerio Público, y son los que tienen que tomar las cartas en el asunto. Es decir, los policías, tanto públicos como los de seguridad privada, pues a lo mejor no tienen facultades para determinar si fue legal o no legal una detención, pero sí, si están en la posibilidad de hacer la detención y ponerlos a disposición de la autoridad. Y que sea la autoridad, en este caso el Ministerio Público, quien determine si esa detención fue conforme a derecho o no. Si no fue conforme a derecho, no hay opción, habría que dejarlos en libertad. Habló de estos farderos que entran mucho últimamente en las tiendas departamentales. ¿Por qué no los dejan como están, o así con todo lo que traen cargado, hasta que llegue la policía? Pero no, a ellos les importa más la mercancía, los obligan a dejar la mercancía y ya los dejan ir. Y luego ya llegan los compañeros a rescatar al compañero que le tocó esa mala suerte de que lo apresaran en una tienda departamental. Eso está sucediendo todos los días, los días, doctor. Eso y miles de hipótesis más, pero en esta sí comento, bueno, ya le retiraron las cosas. ¿Qué quiere decir? Ya alteraron todo el material probatorio, todos los datos de prueba, ya están alterados, ya están manoseados. Cuando esto efectivamente se quisiera hacer llegar a un proceso penal, pues, perdón la expresión, ya viene manoseado. Así es. Y entonces la policía sí toma el asunto, pero como ya se hizo mediático, pues lo tienen que más o menos cuadrar el asunto conforme al informe policial homologado, y luego llega el Ministerio Público, lo revisan, no, mira, cámbiala aquí, cámbiala acá, porque si no el juez los va a dejar en libertad. Eso es lo que escuchamos todos los días. Y manipulan la investigación. Y dicen, bueno, lo que queremos... La evidencia también. Lo que nosotros nos hemos dado cuenta, y me hago responsable de esto que voy a decir, es, pareciera ser que el sistema de justicia penal en nuestro país, en esta nueva época, lo que tiende es nada más a que estén vinculados, a lograr una vinculación. ¿Por qué? Porque el artículo 19 constitucional establece requisitos para la vinculación, pero son requisitos mínimos. De verdad que bajaron mucho el índice probatorio. Ya bueno, ¿qué hablo de índice probatorio? Datos de prueba que hagan presumir fundadamente la participación, y con eso tienes un auto de vinculación en la bolsa. Entonces parece ser que el sistema lo que pretende es que todos lleguen a un auto de vinculación, o la mayor parte, para que la población crea que se está haciendo algo. Pero ya infla la estadística. Sí, inflan la estadística, pero ya después del auto de vinculación, bueno, ya dan mucho acceso a las salidas alternas. Pero en esas salidas alternas casi siempre están dedicadas a quienes son partícipes o son amigos del contubernio que existe, porque está la otra parte. Está la parte donde yo como ciudadana voy caminando tranquilamente, pero alguien con las características mías le robó algo a alguien y van siguiéndolo, no lo encuentran, pero agarran a alguien que se parece al que iban siguiendo. Y entonces yo soy inocente. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer en una situación como esta donde me agarran así de chivo expiatorio
para presentar a alguien, porque se les Sí. fue el otro. Hemos dejado un tema un poquito a un ladito y voy Por a abordar favor. efectivamente, pues, cuando suceden estas circunstancias, decimos no hay certeza de si la persona fue o no fue, y lo que debía de hacer el juez es dejarlo en libertad, porque así lo resuelve el párrafo séptimo del artículo 16 constitucional, reforzado por el artículo primero, que dice que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias deben de respetar, garantizar, etcétera, etcétera, las violaciones a derechos humanos. Parece ser que cada que una autoridad tiene esta incertidumbre de hacer esto, dice sí, todas menos yo, o sea, todas sí, todas las autoridades, pero yo no, porque no está dentro de mis facultades. O sea, parece que le encuentran dónde darle la vuelta. Pero además, el artículo 133 de la Constitución establece lo que nosotros conocemos el control difuso de la aplicación de la Constitución. Que esto es que todos los jueces de los estados o de la federación tienen la obligación de hacer prevalecer las disposiciones constitucionales sobre la normativa secundaria. Y bueno, aquí estamos localizando estas facultades que tienen los jueces, pero en la práctica pareciera ser que o no están capacitados o están forzados institucionalmente a llegar a una cifra, ¿no? A estadísticas. Y esto es extraordinariamente lamentable, ¿no? Bien. Y aquí nos habla de entidades federativas, que ahí es otra cuestión, porque pareciera que a veces somos diferentes países y cada normativa es diferente. ¿Por qué sucede eso? Sí, anteriormente, por la soberanía de los estados Ajá. y la autonomía que tienen los estados, bueno, tenían sus propios códigos procesales penales. A partir de la reforma del 2008, que se implemente este sistema de justicia penal, bueno, la tendencia es que cada uno de los estados tuviera sus códigos que establecieran esta parte procesal. ¿Verdad? Sin embargo, como no se logró la meta en el tiempo establecido de los 8 años que dio la reforma constitucional, pues el gobierno federal toma la iniciativa y dice, bueno, entonces derogo todos los códigos estatales y vamos a hacer un código único, es decir, el Código Nacional de Procedimientos. Y hoy, aunque tenemos un código único, tenemos miles de interpretaciones. Seguimos en lo mismo, casi, Y casi. entonces parece ser que no está solucionado el problema. Parece que el problema es la cuestión de el ánimo político, el ánimo jurídico de verdaderamente estar en un Estado de Derecho y no crear tanto conflicto. Es decir, que la Constitución y sus leyes secundarias sean lo más clara posible para no dar lugar a estas interpretaciones. Y decíamos que un tema que hemos dejado así un ladito, que es el tema principal, inclusive es la trascendencia que tiene que nosotros como abogados postulantes logremos que ya sea el Ministerio Público conforme al artículo 149 decrete una detención ilegal o el juez de control conforme al artículo 16, párrafo quinto y séptimo de la Constitución y el artículo 307, 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales decreten la inmediata libertad del individuo. Bueno, si no lo logramos, bueno, entonces ya tenemos algunas otras alternativas. Lamentablemente el Código Nacional no establece el recurso de apelación para estos casos. Lo que sí puede hacer el gobernador, bueno, pues es un trámite de juicio de amparo. Lamentablemente el artículo 61, fracción 17 de la ley de amparo establece que si en ese transcurso, vamos a decir, ya el juez de control decretó legal detención, ya hizo el control de la detención y entonces presentamos un amparo. Ah, perfecto. Sí, pero inmediatamente tenemos, antes de las 72 horas o las 72 horas, ya tenemos un auto de vinculación. O aunque se haya ampliado a 144, ningún juicio de amparo se resuelve en tan poco tiempo. Y entonces se actualiza esta causal de improcedencia que está vertida en la fracción 17 del artículo 61 de la ley de amparo, que dice, hay cambio de situación jurídica. Ahora ya nada más estás sujeto a una detención y que la legalizó el juez, la decretó legal, sino que ahora estás vinculado a un proceso. Ya no puedo cambiar tu situación jurídica anterior vía amparo, entonces esos amparos los sobreseen por cambio de situación jurídica. Entonces tendrías que impugnar el auto de vinculación y desde luego insistir con que fuiste detenido ilegalmente. Y me dicen muchos, pero ¿para qué la insistencia? Eso ya pasó, hombre, ya la decretaron legal, ya tranquilo. No. Lo que sucede es que todas las pruebas que derivaron de ese acto ilícito, es decir, de una detención irregular, arbitraria, ilícita, pues las pruebas están contaminadas de eso. Exacto. Y entonces no pudieran ser tomadas en cuenta por el juez de enjuiciamiento en un momento dado. De ahí la exclusión directa. Claro, o no debieron de haber sido tomadas en cuenta para dictar un auto de vinculación. Pero el proceso penal no detiene ni con el trámite del amparo y entonces... Por eso decíamos la indefensión de una detención de esta naturaleza. Sí, porque pareciera que esa madeja en vez de separarse se va apretando cada vez más. Sí.
Y entonces imagínense que luego entonces dice, no, si te tramites un amparo contra el auto de vinculación y también haciendo señalamientos de violaciones en la detención, dice el juez federal, algunos jueces de distrito dicen, no, eso no es materia de amparo indirecto, es materia de amparo directo. Y cambian la jugada, ¿no? Se va uno a la revisión, dicen, efectivamente, eso ya pasó, la detención, una vez dictado el auto de vinculación, ya no se puede entrar a las cuestiones de la detención, continúen el procedimiento. Será cuestiones de amparo directo. Llegamos a amparo directo y nos dicen, no, eso lo tuviste que hacer valer anteriormente. Sí, y te van amarrando las manos cada vez. Pareciera ser que es un callejón sin salida. Un laberinto. Un laberinto, y por eso decimos, híjole, qué complicado es. Pero ¿y quién lo hizo complicado? La misma interpretación de las leyes a modo. ¿Por qué? Porque pareciera ser que los tecnócratas, es decir, el legislador que hace estas leyes, parece que las deja de tal manera para dar este lugar a estas interpretaciones, y dependiendo del caso y de quién se trate, poder determinar con una cierta directriz. Eso es lamentable. Y luego el indebido proceso echa abajo las cosas importantes. Sí, pareciera que están diseñadas para eso. Pues pareciera ser que están diseñadas para eso. Ese es mi punto de vista muy personal. Ajá. Yo apenas en esto soy neófito, es decir, voy iniciando, apenas tengo 25 años en el medio jurídico, y me he dado cuenta de esto y cada vez me sorprendo más de lo que veo en juzgados y en amparos. Para tramitar un amparo parece ser que perdón la expresión, pero parece ser que hay que hacer malabares para que lo admitan. Por aquí nos dice Samuel Figueroa, saludos Samuel Figueroa, está mirando el programa. ¿Qué opina sobre la nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio ante las facultades que le concede al MP y al Ejecutivo? Bien, qué bueno que me hacen esta pregunta, porque me comprometen, ¿no? Sí. Es un tema que respetuosamente no domino. Esta nueva Ley de Extinción de Dominio, pues, es muy novedosa, pero por algunas pinceladas, y lo voy a decir con mucho respeto al público que nos está acompañando, no lo tomen como una directriz, pero sí es mi punto de vista. Definitivamente es un derecho de excepción, es el derecho penal del enemigo, que debería de estar prohibido en nuestro país, es obsoleto. ¿Cómo sobreviven garantías de estricto respeto a los derechos humanos, pero luego existen otros artículos que las restringen y le dan un tratamiento diferente? Y la contrapone. Y peor aún, por presumir que son de la delincuencia organizada. O sea, ni siquiera porque ya está comprobado que lo son, sino simplemente por presunciones ya hago una extinción de dominio y ya puedo inclusive irme al remate. Oiga, y si en un proceso penal salen absueltos, pues ya veremos cómo le hacemos con una indemnización. Pero mientras que se llevan obras de arte. Así es. Y sabemos que pasan en algunas instituciones. En algunas. En algunas instituciones, cuando recogen todos estos materiales o los aseguran, toda la problemática que se da, a veces hasta animales exóticos tienen, obras de arte. ¿Cómo va a responder el Estado cuando se resuelva que no tuvo responsabilidad penal y que entonces quiero mis bienes? ¿Cómo se los van a entregar si sabemos que los procesos duran 1 año, 2, 3? Y luego terminan hasta pagándoles intereses de todo eso. Imagínense nada más y en qué condiciones. Sí, claro. ¿Y quién va a pagar el mantenimiento de todo eso? Albercas, jardines. Imagínense animales exóticos. ¿Quién nos va a pagar? Nosotros como gobernados. Sí nos llama la atención, insisto, no soy especialista, le agradezco mucho a quien nos hace esta pregunta, Figueroa. Pero en su momento vamos a hacer un estudio científico, metodológico, para dar una opinión un poco más seria, pues, ¿no? Edgar Durán, nuestro fan número 1 desde Texas, siempre nos está mirando, doctor, le mandamos saludos, él siempre nos saluda. Raúl Yago, perfecto, nos dice. Juan Carlos Hernández, es correcto, mucha vinculación para legitimar el Estado policía, pero muchos medios alternativos de solución para evitar cargos presupuestales de cárceles. Y también nos dice, principio de presunción de inocencia, llévate tu cliente igual amparo. Sí, tenemos que llegar a eso. Sí, tenemos miles de aristas. Qué bueno que participan y que no nos dejan mentir. No quiero coincidir con todos, más bien quiero hacer algunas pinceladas de hipótesis para generar estas controversias, ¿no? Que nuestros seguidores tengan una polémica y empecemos a discutir, porque de eso se trata, de subir el tema a discusión y después de la discusión llegar a algunos puntos de vista, ¿no? Y empezar a presionar a las autoridades y no aquellas generaciones en las que
todos se quedaban callados. Yo invito a los colegios de abogados a que se pronuncien. He visto poco pronunciamiento de colegios de abogados en estos temas, sobre todo en este último de la extinción de dominio. O sea, ¿por qué los colegios de abogados, algunos, no todos, hay distinguidas excepciones, se quedan callados? Porque a veces tenemos miedo de expresar la opinión Sí. verdadera. De repente los vemos en los face personales que sí expresan algo, pero todo está en privado, ¿no? Es como, sí, digo, pero no digo, pero me contengo. Sí, ¿qué dicen las universidades públicas de esto? Se quedan calladas. ¿Por qué no subir a la crítica a todo esto con todo el respeto y el rigor académico que debemos de tener? Pero Claro. subirlo a la crítica y estar expresando. A lo mejor no tenemos la razón. Con todo el soporte jurídico que lleva la academia, ¿no? Claro, por eso aplaudimos y somos agradecidos con INADEG, que siempre nos invita a podernos expresar y a llegar a otras personas a sembrar inquietudes. Yo sé que hoy no resolví muchas cuestiones, pero sí sembré muchas inquietudes. Ese era mi objetivo de venir ahora con ustedes, ¿no? Y aparte de sembrar inquietudes, doctor querido, un ciudadano común, a ver, ya siendo más académicos, ¿qué artículo de la Constitución o qué me tendría que aprender yo de memoria para una detención arbitraria, para una detención indebida, que yo pudiera defenderme yo como ciudadano común? Porque a veces eso no nos preocupa, eso es lo que nos debiera ocupar. A ver, ¿qué artículos me defienden a mí? ¿Qué le tengo que contestar a un policía o a quien venga a querer detenerme antes de cualquier situación? Sí, miren, efectivamente tenemos una constitución poética que dice unas cosas maravillosas y da gusto leerla, ¿no? Digna de un concurso, a lo mejor literario, internacional. Ya tenemos la bandera más hermosa, ya tenemos muchas cosas muy hermosas Sí, también y en la entonces, Constitución. en cuestión de artículos, a la ciudadanía en general, a los abogados que van iniciando, puedo yo indicarles, lean el artículo primero constitucional, es hermoso. Todos los derechos y las garantías que están ahí reconocidas por el Estado mexicano. Ese sería el punto de partida. Segundo, el artículo 16 constitucional se ha privilegiado por establecer actos de molestia que constitucionalmente y legalmente pueden ejercer las autoridades en contra de un gobernado. Y entonces ahí están puntualizados en el artículo 16 todos los actos de molestia que pudiera generar una autoridad, pero además, Sí, ¿cuáles claro. son sus requisitos? Si no se cumplen esos requisitos, entonces la autoridad está violando la Constitución. Y estamos hablando de estas detenciones. ¿Qué propiciaría? Por ejemplo, en el caso de los policías de Azcapotzalco, perdón que lo repita, ahora resulta ser que los videos oficiales no coinciden con algunas investigaciones que se hicieron, con algunas declaraciones, con algunos testigos quizá, no coinciden y ahora se les dice, bueno, estaban suspendidos y ¿qué va a pasar? ¿Usted perdone? Discúlpeme, fíjese que no hay suficiente sustento y entonces se les va a reincorporar, o sea que eso, pero mientras ya les genera un acto de molestia y ya están, vamos a decirlo vulgarmente, ya están señalados. Así ya es. Qué difícil. El linchamiento levantarse, ¿no? mediático es terrible. En esta época del internet y las redes sociales, el linchamiento mediático es tremendo. Pero la parte que le comentaba yo, cuando alguien es indiciado, cuando alguien está vinculado, cuando alguien está investigado, pues le retiran inmediatamente de la corporación y por ende ya no puede regresar a ninguna corporación. Entonces le truncan su carrera laboral. Sí. de por vida. Creo, e insisto, yo no soy, en este momento no estoy como defensor de policías, a pesar de que en su momento yo fui policía en el estado de Jalisco, fui policía en Zapopan, Jalisco, aproximadamente sobre 10 años de mi carrera policial, pero digo, no soy defensor ahorita de policías, sin embargo, ya, Pero tiene el conocimiento cómo claro. se actúa del otro lado y eso es muy Y importante. voy otra doctor. vez, creo que los policías son los últimos que se enteran de esta disposición constitucional. El artículo 123 constitucional, que regula toda la cuestión laboral, tiene dos apartados. El apartado A para trabajadores privados, pero el apartado B para los que son trabajadores al servicio del Estado. Pues resulta ser que ese apartado B tiene una fracción 13 que me gustaría que la leyeran y a lo mejor ahorita que nos hicieran algún comentario, se van a espantar. Resulta ser que el Estado los utiliza como un instrumento Ajá. de justicia, un instrumento represivo, pero ahí establece que si en un momento dado el Estado los retira del servicio, no hay ningún mecanismo legal para que ellos puedan ser reincorporados, aunque hayan salido vencedores, Así aunque es. hayan ganado un amparo, aunque hayan ganado una recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque suceda lo que suceda, si acaso la única responsabilidad para el Estado es decirle, te voy a dar una indemnización mínima, ni siquiera
en las condiciones de un trabajador particular. O los indultos como en Estados Unidos. Sí, y ha habido criterios Sí, claro. de los tribunales colegiados y la Suprema Corte que dicen, además, el policía no es un empleado público. Eso nos genera una bomba en la cabeza y dicen, no, hay una relación administrativa entre el Estado y los policías, pero no son trabajadores. Eso lo debían de revisar los policías y será tema de alguna otra vez que me inviten. Vaya que nos está dejando muchos temas. Es lo que quiero, dejarles muchas inquietudes, ¿no? Y además, si me lo permiten, Por supuesto. por esta inquietud que tiene sus televidentes, yo quisiera decir a nuestros seguidores, sean abogados o particulares, si están en una circunstancia de una detención ilegal, nosotros vamos a estarlos atendiendo en el despacho y ayudándoles a tramitar el amparo. Es decir, quizá eso lo están viendo en otras partes, como en Texas. Que Así no sé. es. Bueno, Mucho Latinoamérica nos miran sí, mucho. pero lo que podemos hacer aquí en México, no quedarnos en la academia y decir esto, lo veo de esta manera o de esta otra, no. Queremos irnos a la lucha hombro con hombro. Es decir, de forma gratuita los vamos a estar atendiendo para, si es aquí en la Ciudad de México, en la área metropolitana, ayudarles a tramitar un amparo. No importa, oye, sabemos que lo van a declarar en sobreseimiento por el cambio de situación jurídica, no importa, nos iremos a la revisión, no importa, les ayudaremos a lo mejor a tramitar el amparo contra el auto de vinculación para retrotraer los efectos de la detención ilegal y que todas las pruebas que fueron relacionadas a partir de esta detención ilegal sean declaradas nulas, que no se quede la autoridad callada. Es decir, queremos no nada más desde la academia cómodamente hacer esos señalamientos, no, irnos, insisto, hombro con hombro. Si ustedes me permiten, daré correos electrónicos, daré adelante, por ahí algunos datos. Por ejemplo, mi teléfono, ya saben, lo conservo de Guadalajara, Ajá. es el 33 10 69 31 63, repito, 33 10 69 31 63. Desde luego por WhatsApp, siempre ando en entrevistas, ando dando clase, ando en juzgados, pero con un mensajito es más que suficiente, nos pondremos inmediatamente en contacto, porque quiero decirles, tenemos nada más 15 días para tramitar un amparo, es decir, a partir de que el juez de control esté determinando que fue legal esa detención por un señalamiento, es decir, que no los agarraron en las dos hipótesis que estamos diciendo en el momento o inmediatamente después en una persecución, pues da lugar a un trámite de amparo y nosotros vamos a estarlos asesorando, los vamos a estar apoyando en el despacho para efecto de que podamos estar postulando. Mi correo electrónico, con mucho gusto se los digo, es clemente, así con minúsculas, clemente5118 @hotmail.com. Son la manera en que nosotros como académicos, agradeciendo esta invitación que nos hace el Instituto de Actualización Jurídica y Desarrollo Jurídico, que sumarnos a la ciudadanía, a esa preocupación, y entonces eso nos va a enriquecer más en nuestra investigación doctoral con evidencia real, trámites que estamos pegando, porque lo que queremos lograr es que haya una declaratoria de inconstitucionalidad de este inciso B, fracción segunda del artículo 146 del Código Nacional, que en su momento haya una declaratoria de inconstitucionalidad, que haya una jurisprudencia emitida por, ya sea por el Pleno de la Corte, por la Sala, los tribunales colegiados, que esto vaya permeando, ¿para qué? Para presionar al legislativo. La verdadera presión, la presión real que se debe de hacer acá entre iguales, ¿no? Porque a veces, bueno, hacer desmanes y hacer vandalismo tal vez sea presión social para algunos, a otros no coincidimos en ese plan, entonces hay formas de actuar inteligentemente y utilizar las armas que nos da la Constitución, que nos dan las leyes, para hacer las cosas de mejor manera. Soy muy respetuoso y no descalifico esta organización social y esto de las redes sociales, es más, lo aplaudo, es decir, estamos en un país donde se puede hacer, ¿no? Claro, no en los excesos, eso no se justifica absolutamente, pero los académicos y los abogados lo que tenemos que hacer es nuestra tarea, que es litigar, es postular en juzgados, en agencias del Ministerio Público y dolernos de la cuestión del vecino, es decir, no nada más decir, ay, pues pobre vecino, no, o sea, hombro con hombro, porque el día que nos suceda a nosotros, ¿quién nos va a ayudar, no? Es lo que queremos dejar en esta tarea, esperamos poder ayudar o auxiliar a alguien, y ahorita con los medios electrónicos y las redes sociales, ya tenemos algunos formatos trabajados, para efecto de que si es foráneo, vamos a decir, no es en el área metropolitana de esta Ciudad de México, bueno, mandar algunos formatos, ayudarles a cuadrar datos personales quizá, indicarles dónde se presenta el trámite y estarlo monitoreando vía electrónica, que ya se puede con el amparo. Que es una gran ventaja. ¿Maneja redes sociales, doctor? Lo único el WhatsApp.
Ajá, Es, nada es lo más. que nosotros podemos ahorita ponernos a disposición. Ok. Desde luego, la licenciada Ariadna, que nos acompaña, que es la que va a atender todas estas cuestiones de manera inmediata, nos va a estar ayudando a darle seguimiento a esto, ¿no? ¿Por qué? Porque sí nos preocupa, no nada más nos interesa y estamos Nos preocupa y opinando, entonces y buscamos nos que nos ocupa. ocupe. Sí, Claro, por efectivamente, supuesto. ¿por qué? Porque tenemos una deuda social. Afortunadamente, por las estructuras y los sistemas del país, su servidor tuvo la oportunidad de causar un doctorado auspiciado y apoyado por el Sistema Nacional de Investigadores, es decir, por CONACYT. Gocé de un apoyo económico para efecto de poder permear el conocimiento. Posiblemente no tengo toda la razón, sin embargo, hombro con hombro vamos a estar luchando con quien nos dé esa oportunidad de estarles empujando y sugiriendo y asesorando. Insisto, las redes sociales nos dan hoy esa posibilidad y bueno, pues hay que hacerlo, ¿no? Pero desde nuestra trinchera académica, de nuestra trinchera profesional, porque sumarnos a la lucha social y al golpeteo, creo que por lo pronto en respeto no nos corresponde a nosotros. Así es. Y esto que nos acaba de decir el doctor, queridos amigos, es una de las funciones que el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico pone a su disposición y se los hemos dicho muchas veces a través de los programas. La asesoría jurídica que necesitaran en cualquiera de sus vertientes, que tenemos un claustro profesoral increíble y que todos están en la misma disposición de ayudar. Ya el doctor dejó su número. Si alguien tiene necesidad, con todo gusto, ahí van a atender y si no, aquí los canalizamos nosotros. ¿Algo más que nos quiera agregar, doctor? Porque ya le decía, ya ve, una hora rapidísimo se nos fue. Sí, bueno, conclusiones, creo Por que favor. será esta parte si me dan la oportunidad, que tenemos un minutito, dos. No, los que usted guste, con Perfecto, todo el gusto del perfecto. mundo. Las conclusiones sería, bueno, retomando el artículo 16 constitucional, párrafo quinto establece nada más dos hipótesis de detención sin mandamiento de autoridad. Esas dos hipótesis es lo que se conoce doctrinariamente como flagrancia y la cuasi flagrancia. La primera que estoy mencionando, que es la flagrancia, reitero, es vulgarmente agarrarlos con las manos en la masa en el momento mismo y en el lugar. La segunda, que es la cuasi flagrancia, es, bueno, inmediatamente después de cometido, una vez que fue sorprendido cometiendo el delito, inmediatamente después se da la fuga y en esa fuga hay una persecución material ininterrumpida. Estamos hablando de la cuasi flagrancia. Tercera hipótesis que no está en nuestra Constitución, pero que está en el Código Nacional, insisto, en el inciso B de la fracción segunda del artículo 146 del Código Nacional, establece una flagrancia equiparada. Puntualizando esa cuestión, ya nos da la oportunidad de estar en condiciones de revisar trámites, procesos que estemos llevando abogados o ciudadanos. Y dicen, ay caramba, creo que a mí me decretaron la detención bajo ese supuesto, ¿qué podemos hacer? A lo mejor ya pasaron unos 15 días, a lo mejor, bueno, vamos intentándolo en amparo directo, vamos intentando en las instancias internacionales, es decir, no nos podemos quedar cruzados de brazos, tenemos que encontrar la ruta cada vez más definida de qué es lo que debemos de hacer, porque hoy yo postulo esta cuestión y quizás sea mi última conclusión, es, lamentablemente, nos vendieron un juicio de amparo en el 2013 como también una maravilla, cuando creo que no ha sido el instrumento idóneo para hacer valer nuestras garantías de una manera total y como lo dicen en las publicaciones, que el Poder Judicial de la Federación defiende tus derechos. Nosotros que postulamos a veces no lo vemos así, quizás sea una percepción nada más personal, pero sí, decimos, el juicio de amparo desde mi perspectiva es inconvencional, es decir, ni siquiera está a la altura de las convenciones internacionales, en específico del artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece que debe de haber un recurso fácil, eficiente, práctico, y creo que el juicio de amparo cada vez es más complicado. No cualquiera tramita amparos, se Claro. necesita cierta experiencia, cierta especialidad, y entonces ya no está tan accesible para el gobernador, y es el único instrumento constitucional consagrado para el gobernado desde el punto de vista jurisdiccional para hacer valer sus derechos y defender estas violaciones. Sin embargo, consideramos que el juicio de amparo cada vez lo hacen más complicado, tanto en su legislación como en los criterios que se están utilizando. No, ya no nada más hablo de las tesis aisladas o de las jurisprudencias, sino cada secretario está poniendo requisitos para la procedencia del juicio de amparo. Ejemplo nada más. Interpretaciones diferentes. Interpretaciones mezquinas que ni siquiera los establecen como requisito. Por ejemplo, el artículo 108 de la Ley de Amparo establece requisitos para la demanda de amparo indirecto. En ninguna de ellas señala que venga firmado por el quejoso.
Sin embargo, hay miles de interpretaciones que, bueno, es que la firma es la expresión de la voluntad, y entonces, basado en esa circunstancia que no está en la ley, los secretarios o los jueces de distrito les llega un asunto delicado de una orden de aprehensión por un delito de alto impacto, de esos de prisión preventiva oficiosa, y dice, bueno, previo a admitirla, pide que venga el quejoso personalmente aquí al juzgado a que ratifique la demanda. Si no, lo ratifica en 3 días, se tendrá como no presentada. Imagínense si los abogados novatos van y presentan a su cliente para que ratifique. Saliendo del juzgado los detienen. Y esto lo estamos viendo con una ingenuidad, pero a partir de esta estrategia política que están, o institucional, que están implementando los jueces, parece ser que en toda la República, esto es gravísimo, se están deshaciendo de trámites de amparo. Y esto es gravísimo, porque muchas órdenes de aprehensión no cumplen los requisitos constitucionales. Dicen, bueno, ya si los detienen, bueno, que tramiten un amparo contra el auto de vinculación, ¿no? O sea, siempre dejan la justicia para después. Cuando el artículo 17 constitucional establece... Pareciera que es acomodaticia, en el momento la van adecuando. Dice el artículo 17 debe ser pronta, completa, imparcial, expedita, gratuita. Y uno dice, ¿en dónde? O sea, en la Constitución nada más, no, lo queremos ver. En juzgados, en agencias de Ministerio Público. Sí, y que la gente esté confiada de que tenemos un Estado de Derecho y que los jueces que están encargados de respetarlo, de hacerlo respetar, pues están en concordancia con nosotros de hacer valer nuestra Constitución. Con eso concluyo, no sin antes darles muchas gracias por haberse atrevido a invitarme. Espero que no sea la última vez. Que va a ser la primera de muchas, doctor. Que va a ser la primera de muchas. Ahorita, ¿qué cátedra está dando aquí con nosotros? Bueno, ahorita aquí estamos dando precisamente investigación. Es decir, sembrando la semilla a nivel maestría. Ajá. Buenos investigadores que me tocaron en el grupo, muy inquietos. Esa retroalimentación es maravillosa. Es increíble, es cuando nosotros podemos aterrizar muchas cosas. He escuchado sumamente inquietudes extraordinarias que traen hipótesis muy bien logradas, métodos jurídicos que están implementando, y es lo que ahorita estamos compartiendo aquí. Ya nos han invitado a compartir cuestiones de amparo, cuestiones periciales en materia de medicina forense, criminalística, pero hoy nos toca como investigadores, cuestión que nos llena pues de mucha satisfacción. Le recuerda un poquito la parte también de policía y toda esa parte, lo primerito. Imagínense, ¿no? A lo mejor no sabemos mucho, pero la experiencia que hemos tenido al rodar cotidiano, bueno, pues la ponemos práctica, a disposición, sí, claro. A disposición de los abogados, a disposición de la ciudadanía, a disposición de ustedes como medios de comunicación, que para nosotros es un hitazo que nos inviten, ¿no? Porque es una plataforma para nosotros expresar ideas y no quedarnos callados, no nada más yo opino, no, públicamente. Sé que esto va a generar críticas, espero pues que sean respetuosas, pero bueno, nos arriesgamos a eso, estamos convencidos de lo que estamos diciendo. Así es, y muchas gracias, doctor. Pues queridos amigos, como ven, nos dejan una tarea fenomenal el día de hoy, lunes de Catedráticos INADEC. Por aquí el doctor Clemente Alejandro Hernández González nos deja mucha tarea, mucha investigación, nos deja unas puntualizaciones perfectas así, que ya veremos, porque sí, nos siguen muchos abogados en las redes personales también, y sabemos que parte del derecho comparado, muchos latinoamericanos pues están pendientes de nuestros programas, porque les interesa saber qué se está llevando a cabo en México. Entonces, muchas gracias, doctor querido, y que sí, que sea la primera de muchas, porque hay temas infinitos para compartir con usted. Sí, afortunadamente nuestro derecho da para muchos temas, ¿no? Y aprovecho, bueno, para saludos a todos mis alumnos y un agradecimiento a mi tutor de tesis, a mi director, don Alberto del Castillo del Valle, que me ha forjado, me ha empujado, fascinante, me ha corregido bastante, y bueno, pues tanto para él como para muchos maestros que he tenido, les agradezco mucho también esta gran oportunidad, sé que me están siguiendo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, amigos queridos, gracias por estar con nosotros. Los invitamos para mañana. Recuerden mañana nuestros martes de salud y justicia, que vamos a tener un programa muy especial hablando de objeción de conciencia, sobre esto de la transfusión de sangre, los testigos de Jehová, y esto donde la Suprema Corte también fija al respecto, y porque este tema fue tesis de nuestro querido rector, el doctor Anatolio González Emigdio, que mañana nos va a hacer favor de acompañarnos en Martes de Salud y Justicia, junto con el CEO de Médico Legal, el licenciado Daniel Osvaldo Rojas López. Así que mañana tenemos un programa súper interesante. Los invitamos, nos vemos mañana al Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Gracias a nuestro rector Anatolio González Emigdio y a todos los que hacemos el programa de Más que Leyes, Educando la Conciencia. Soy Delia Linares Alvarado. Hasta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias.